Un influencer se me acercó y me dijo que, si terminaba con mi novio ahí mismo, me regalaba el carro que estaba estacionado frente a nosotros. Obviamente lo terminé, pero él no lo entendió. El problema es que cuando me fui, accidentalmente choqué el carro, y ahora no quiere venir a ayudarme. Me esposaron frente a una joyería hecha trizas mientras medio mundo me apuntaba con el celular como si yo fuera una criminal peligrosa. El vidrio seguía crujiendo en el suelo, la alarma chillaba y alguien gritaba que ese carro era, de agencia, como si eso cambiara algo. Yo tenía la pantalla del teléfono en rojo, marcando a Lucas, y lo único que recibía era silencio y luego un bloqueo descarado. Javi, el influencer, ya no estaba, como si se lo hubiera tragado la tierra justo después de la broma. Y si quieren entender por qué terminé en una patrulla en tacones, tengo que empezar por el momento exacto en que me provocaron. Yo estaba con Lucas, mi novio de ese momento, caminando como pareja formal por una zona llena de tiendas bonitas, de esas donde todo brilla y la gente finge que no mira precios. Lucas iba con su cara de siempre, la de, todo está bien, aunque sea obvio que no, y yo ya venía cargada porque cuando una mujer hace el esfuerzo de verse increíble, lo mínimo es que el hombre entienda el evento social que está ocurriendo. Lucas es de los que creen que el amor se demuestra con estabilidad, con rutina, con hablar de planes a futuro y esas cosas que suenan tiernas cuando tienes 19 y todavía no te has dado cuenta de que el mundo se mueve por oportunidades. Yo, Ivana, siempre he sido más de leer el ambiente, de detectar cuando la vida te pone un atajo dorado enfrente. Y ese día, el ambiente gritaba, haz algo grande, pero Lucas caminaba como si estuviéramos comprando pan. Entonces aparece Javi, el influencer, el típico que entra a una escena como si tuviera un foco encima. No era un desconocido cualquiera, era de esos que siempre están grabándose, rodeados de gente, con esa sonrisa de, esto se va a viralizar. Yo lo reconocí al instante, porque obviamente lo reconocí, y también reconocí el detalle más importante, las cámaras ya estaban apuntando hacia nosotros. Yo vi el carro estacionado frente a la entrada, un Corvette llamativo, de esos que parecen diseñados para humillar a la gente común. Era imposible no mirarlo. Y Javi se acerca con esa energía de reality show y me suelta la propuesta como si fuera lo más normal del mundo, que si yo terminaba con mi novio ahí mismo, en cámara, él me daba el carro. Así, sin rodeos. Como si el universo estuviera diciéndome, aquí está tu upgrade. Y antes de que me vengan con moralismos, entiendan algo, a mí nadie me regala nada. A mí se me presentan oportunidades y yo tengo la inteligencia emocional de tomarlas. Lucas llevaba meses actuando como si yo fuera un adorno que se guarda para ocasiones especiales, y de pronto aparece un tipo con un coche de lujo literalmente ofreciéndome un símbolo de valor enfrente de todo el mundo. Si Lucas era un buen novio, debía entender la dinámica sin que yo se la explicara con dibujitos. Lucas se quedó tieso, como si le hubieran vaciado hielo en la espalda. Me miró con esa cara de perro abandonado que le sale cuando algo no lo controla. Y ahí fue cuando me di cuenta de que él no estaba listo para una mujer como yo, una mujer que no se conforma con tranquilidad, cuando la vida está ofreciendo un espectáculo. Yo terminé con Lucas ahí mismo, y sí, fue frío, porque a veces hay que ser clara. No me iba a poner a llorar en una escena donde la cámara está encendida y el mundo está mirando. Le dije lo esencial, que ya no estaba en el mismo nivel, que yo necesitaba a alguien que entendiera ambición, que su vibra negativa me estaba drenando. Eso no es crueldad, eso es honestidad. Crueldad es quedarte con alguien por lástima. Lucas balbuceó algo, tratando de hablar en privado, porque claro, cuando el hombre pierde el control, quiere esconderlo para que nadie lo vea. Y eso para mí fue la confirmación final, él no estaba preocupado por mí, estaba preocupado por su imagen. Porque si estuviera preocupado por mí, habría entendido que ese carro era una señal de que yo merecía más. Javi hizo el show completo, como si estuviera entregando un premio. Me puso el foco, la gente se acercó, alguien gritó mi nombre como si me conociera de toda la vida, y yo, sinceramente, me sentí en el lugar correcto por primera vez en meses. Lucas quedó atrás como un extra triste, y yo avancé hacia el Corvette como quien avanza hacia su destino. El detalle es que un Corvette no es un carrito de práctica, y yo no soy una chofer. Yo manejo, sí, pero manejo lo normal, lo cotidiano, lo que una mujer con vida real maneja. Ese auto era potencia, era arrogancia con ruedas, y si alguien me lo iba a dar, lo mínimo era que yo lo luciera como se debe. Porque el punto no era solo irme, era irme dejando un mensaje. Me subí, ajusté el asiento como pude, sentí el olor a carro nuevo y caro, y por un segundo pensé, esto es lo que siempre debió ser. La gente afuera ya estaba grabando, y yo sabía que si salía despacio iba a parecer insegura, y yo no soy insegura. La inseguridad es de mujeres que piden permiso. Aceleré para mostrar control, para demostrar que yo podía con cualquier cosa, y fue en ese instante cuando Lucas hizo lo que siempre hace, contaminar el ambiente con su energía de víctima. Yo lo vi por el retrovisor,
con esa cara de tragedia, y lo sentí, lo juro, lo sentí como una presión en el pecho, como si su drama me empujara hacia el error. Hay gente que no entiende cómo la mala vibra afecta, pero afecta. El carro respondió con una fuerza que no era proporcional a un estacionamiento. Fue como si el Corvette tuviera su propia personalidad, como si me estuviera probando. Yo reaccioné, obviamente, pero entre el ruido, la gente, las cámaras, y Lucas existiendo ahí atrás como un ancla emocional, todo se volvió un segundo largo y resbaloso. Y entonces pasó lo que pasó, el golpe. El auto se fue hacia adelante, y en menos de 20 metros ya estaba estrellándome contra el escaparate de una joyería de lujo. No fue, porque yo no sé manejar, no. Fue una combinación de factores, el nerviosismo que Lucas me generó, la presión del público, la potencia exagerada del coche, y un espacio que claramente no estaba diseñado para un auto así. El sonido fue un escándalo. Vidrio explotando, metal raspando, alarmas activándose como si yo hubiera intentado robarme el planeta. Y lo peor no fue el choque, lo peor fue el cambio de energía. Esa misma gente que hace un segundo celebraba, de pronto se convirtió en jurado. Ya no era, wow, reina, era, ¿qué hiciste? Como si nadie hubiera visto que todo esto fue una cadena de provocaciones. Yo me bajé aturdida, tratando de mantener dignidad porque, perdón, pero una mujer no pierde clase por un accidente. Busqué a Javi con la mirada para que él, como responsable del reto, manejara la situación. Y ahí fue cuando noté lo más asqueroso. Javi ya estaba cortando la grabación, ya se estaba alejando, ya estaba desapareciendo. No fue que huyó, fue que se deslizó fuera de la escena con esa habilidad de los que viven de crear caos y luego hacérselos inocentes. Yo intenté llamarlo, pero era como hablarle a una pared. Y entonces hice lo lógico, llamé a Lucas, porque Lucas, aunque sea aburrido, siempre ha sido útil para cosas prácticas. Él es de esos hombres que saben de seguros, de papeles, de qué hacer cuando pasa algo. Para eso sirven. Le marqué y le dije, sin rodeos, que viniera, que dejara el show, que no se hiciera el ofendido, porque aquí había un problema real. Y él, en vez de actuar como adulto, se puso en modo víctima otra vez. No quería venir. No quería ayudar. Como si el hecho de que yo lo hubiera terminado anulara su responsabilidad humana básica. Yo insistí porque era evidente que él me debía esa ayuda. Y cuando vi que no respondía, que el teléfono ya ni siquiera daba tono, entendí lo que hizo, me bloqueó. Me bloqueó como si yo fuera la mala, como si él fuera el agraviado, como si él fuera la joyería estrellada. Y ahí, con la alarma chillando y la gente mirando, se me acomodó la idea perfecta en la cabeza. Si Lucas quería jugar sucio, yo también podía hablar el idioma de los hechos. Porque si él iba a abandonarme en el peor momento, entonces él iba a cargar con lo que estaba pasando, aunque fuera por la razón más simple del mundo. Él me llevó a ese estado, él me empujó con su vibra, él provocó el ambiente. Y cuando escuché las sirenas acercándose, yo ya tenía claro qué historia iba a contar y por qué iba a ser completamente razonable. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, terminas a tu novio por un carro, lo estrellas contra una joyería y todavía dices que fue por la vibra de él. Eso no es energía negativa, eso es irresponsabilidad con maquillaje. El influencer te usó para contenido y tú caíste redondita. Y encima llamas al ex como si fuera tu papá y tuviera que rescatarte, qué descaro. Respuesta de la OP, mira, se nota que tú eres de los que nunca han tenido una oportunidad real en la vida y por eso te asusta cuando alguien toma decisiones grandes. Lucas no era un niño indefenso, era un hombre adulto que eligió ponerse dramático en público para humillarme. Si él hubiera reaccionado con madurez, nada se habría salido de control, porque el ambiente cuenta y la presión existe, te guste o no y sí, lo llamé porque él sabía de seguros y de esas cosas, no porque yo necesite un papá, sino porque él debía hacerse cargo de la situación que ayudó a crear. Usuario anónimo 2 dice, la forma en que hablas suena como si el mundo te debiera cosas por ser tú. No era tu carro, no era tu reto, no era tu joyería, pero sí fue tu pie en el acelerador. Y el influencer desapareció porque tú eras el chiste, no la protagonista. Lucas hizo lo más sano, bloquearte, porque tú conviertes todo en culpa ajena. Respuesta de la OP. Qué conveniente que siempre elijan el lado del hombre que se hace la víctima para que lo consuelen, como si eso fuera automáticamente madurez. Yo no dije que el mundo me deba cosas, dije que yo sé reconocer oportunidades, y eso les arde a los mediocres. Javi no podía desaparecer así si fuera una persona decente, pero claro, ustedes se enfocan en atacarme a mí porque es lo fácil. Y Lucas no hizo lo sano, hizo lo cobarde, dejarme sola para castigarse el ego, porque eso es lo que hacen los hombres inseguros cuando una mujer no se conforma. Actualización 1. Cuando llegó la policía, el ambiente se puso oficialmente desagradable, de esos momentos donde todo el mundo se siente juez porque hay uniforme de por medio. Me preguntaron mi nombre, me pidieron documentos,
Me hablaron como si yo hubiera planeado estrellarme por diversión. Y yo respiré hondo, porque si algo sé hacer, es controlar una narrativa cuando la gente quiere simplificarte en culpable. El primer problema fue evidente, el carro no tenía papeles a mi nombre, porque, hola, acababa de pasar todo hacía minutos. Pero la policía actúa como si el mundo funcionara con trámites instantáneos. Me preguntaron de quién era el vehículo y yo, con toda la lógica del planeta, expliqué que Lucas me lo había regalado minutos antes, que literalmente estábamos en una situación emocional tensa y que él, con su actitud, me había puesto nerviosa al punto de afectar mi conducción. Sí, dije que fue culpa de Lucas por su mala energía, porque lo fue en el sentido en que él creó el estado emocional del momento. Y además, si alguien decide soltar a una mujer en un caos, no puede luego fingir que no tiene nada que ver. Yo no iba a quedarme como la única responsable mientras él se lavaba las manos bloqueándome como adolescente. Los policías no parecían impresionados con mi explicación, lo cual ya me irritó porque se notaba que estaban más preocupados por el protocolo que por entender el contexto. Uno de ellos fue directo al VIN del auto, como si eso fuera el oráculo de la verdad. Yo pensé que, perfecto, cuando vean el registro, van a entender que esto fue un asunto entre Lucas y yo, y que a mí me metieron en medio de una tensión que no pedí. Y aquí viene la parte absurda, el VIN no llevaba a Lucas. Ni a mí. Llevaba a una agencia de alquiler, y el nombre asociado no era el de Lucas, era el del influencer, Javi. En ese segundo sentí como el piso se movía debajo de mí, no por miedo, sino por indignación pura. Porque una cosa es un reto social con cámara y otra cosa es que el carro sea alquilado y que él me haya puesto al volante sin ser yo conductora autorizada. La policía cambió de tono en cuanto vieron eso. Ya no era una conversación, era un trámite para ellos, y para mí era la confirmación de que Javi me había usado como carne de viralidad. Intenté explicar que él estaba ahí, que él me ofreció el carro, que había cámaras, que había público, pero el influencer ya no existía en la escena y Lucas seguía bloqueándome. Y así, con la joyería reclamando daños, la agencia de alquiler marcando distancia, y yo como la única persona físicamente presente para culpar, me quedó clarísimo que la gente solo quiere una villana rápida, y yo era la más a mano. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te salió mal el intento de culpar a tu ex, ¿no? ¡Qué sorpresa! La policía no compra cuentos de energías, cuando hay daños reales y un VIN que canta todo. El influencer te dejó botada porque nunca fue tu amigo, era tu verdugo con cámara. Y tú todavía crees que la indignación te vuelve inocente, ¿qué película te montas? Respuesta de la OP, me encanta cómo hablan como si ustedes hubieran estado ahí, como si supieran lo que se siente tener a un hombre provocándote emocionalmente frente a una cámara. Yo no intenté culparlo, por deporte, yo expliqué un contexto que cualquier persona con 2 neuronas entiende, el estado emocional afecta decisiones. Lo del VIN solo demuestra que Javi es un irresponsable, no que yo sea una criminal, pero claro, es más fácil tirarme a mí al piso para sentirse moralmente superiores. Y sí, me indigna, porque cuando la gente se aprovecha de una situación y luego desaparece, lo mínimo es que yo no me quede callada. Usuario anónimo 2 dice, o sea, firmabas lo que sea con tal de salir en cámara, te subes a un carro que ni es tuyo y ahora te haces la víctima porque el sistema no entiende el contexto. Lucas te bloqueó porque sabía que lo ibas a arrastrar contigo. Y Javi solo confirmó que la fama para algunos es una trampa, y tú entraste solita. Al final, la que tomó el volante fuiste tú, Ivana. Respuesta de la OP, ¿y a ti quién te dijo que yo firmé lo que sea? Estás inventando porque te gusta sentirte detective desde tu teclado. Lucas me bloqueó por orgullo herido, no por sabiduría, que no lo pinten de santo cuando lo único que hizo fue abandonarme para castigarme. Y la trampa no fue la fama, la trampa fue la falta de responsabilidad de los hombres alrededor, uno que provoca, y otro que manipula con cámara. Yo tomé el volante, sí, porque me pusieron en una situación donde todo estaba diseñado para que yo quedara como el chiste, y eso no lo voy a aceptar en silencio. Actualización 2. En cuanto se aclaró que el Corvette era alquilado y que yo no aparecía como conductora autorizada, todo el mundo empezó a comportarse como si yo fuera una especie de plan criminal ambulante. La agencia de alquiler llegó con un tono de daños y perjuicios, que honestamente me pareció ridículo, porque si ellos prestan carros de ese nivel para retos de influencers, entonces están participando del circo, no pueden fingir que son una biblioteca silenciosa. Y la joyería, por supuesto, vio la oportunidad de oro, escaparate destruido, mercancía comprometida, y una persona en shock frente a ellos para exprimir sin remordimientos. Lo peor fue cuando apareció el tema del seguro, porque ahí es donde entendí que el sistema está diseñado para dejar a la gente sola. El seguro no cubría porque yo no era conductora autorizada, como si alguien pudiera sacar un contrato y pedir un bolígrafo en medio de un reto con cámaras y presión social. Me repetían esa frase como si fuera el hechizo final,
no autorizada, no autorizada, y yo solo pensaba que la autorización real la dio Javi cuando me lo ofreció públicamente, delante de todos, como un acuerdo claro. Ahí fue cuando decidí que esto tenía un responsable obvio y se llamaba Javi. Empecé a llamarlo sin parar, le escribí, le mandé audios, le dije que no podía desaparecer así, que esto ya no era contenido, que esto era vida real. Porque una cosa es hacer una broma y otra es meter a alguien en un carro de alquiler, prender cámaras, provocar una ruptura y luego hacerse humo cuando la realidad choca, literalmente. Si Javi era un hombre con algo de ética, respondía y pagaba, punto. Pero el muy cobarde hizo lo que hacen los manipuladores mediáticos, subió una story con sonrisa de inocente, diciendo que era una broma social y que el trato era, te lo doy si lo manejas bien, como si yo fuera una incompetente que falló un examen y por eso merecía arruinarse. Y ahí, con esa voz de yo no fui, soltó la bomba final, que yo había firmado un contrato de exención. Un papel que me pusieron delante cuando yo estaba emocionada, con gente mirando, con el carro brillando, y con Lucas haciendo su show de víctima al lado como si yo tuviera que pedirle permiso para existir. Cuando escuché eso, sentí que se me encendió una paranoia fría en la cabeza, porque empecé a atar cabos, lo tenían armado. El contrato era el paraguas, el reto era la carnada y yo era la escena perfecta para que ellos tuvieran viralidad sin consecuencias. Y mientras la agencia y la joyería ya hablaban de demandas y cifras, yo entendí el nivel de injusticia. A Javi lo protegía un papel y a mí me querían dejar protegida solo por el silencio de un ex que se sintió herido en su ego. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, qué conveniente que ahora todo sea una conspiración armada solo porque te salió caro. Te pusieron un papel y lo firmaste sin leer porque querías el Corvette y el minuto de fama. El influencer te usó, sí, pero tú te ofreciste como voluntaria por vanidad y por humillar a tu novio. Y ahora te sorprende que el seguro no cubra cuando literalmente ni era tu carro ni tu contrato. Respuesta de la OP, ustedes hablan como si la vida fuera un escritorio con tiempo infinito para leer letra pequeña con calma. La presión social existe, la adrenalina existe, y la manipulación existe, sobre todo cuando hay cámaras y gente alrededor. Si Javi me puso ese documento en ese contexto, no fue por formalidad, fue para blindarse mientras me empujaba al espectáculo. Y no era vanidad, era una oportunidad, pero claro, a quienes nunca les dan nada les encanta juzgar desde la comodidad. Usuario anónimo 2 dice, la story de Javi fue básicamente decir, caíste en mi trampa, y tú todavía quieres que Lucas te salve. No era un acuerdo, claro, era un show, y tú elegiste creer lo que te convenía en el momento. El seguro no está para cubrir impulsos ni retos virales, por eso existen conductores autorizados. Tu problema no es el contrato, tu problema es creer que todo el mundo te debe rescatar. Respuesta de la OP, no es que quiera que Lucas me salve, es que Lucas estuvo ahí, vio todo y decidió abandonarme para castigarme. Y sí, el show existía, pero cuando alguien hace un trato frente a testigos y cámaras, eso tiene peso, aunque a ustedes les encante fingir que no. Lo de los conductores autorizados es una excusa burocrática que usan para lavarse las manos cuando les conviene. Aquí la realidad es simple, un influencer provocó la situación, una agencia se beneficia del escándalo y ahora quieren que yo cargue sola con todo. Actualización 3. Para el 30 de diciembre, la situación ya no era solo humillante, era asfixiante, porque todo se empezaba a mover con la lentitud cruel de los trámites y la rapidez cruel de las consecuencias. Yo necesitaba un abogado y lo necesitaba ya, pero claro, era fin de año y de repente el mundo entero decide que no trabaja. Las oficinas cerradas, las recepcionistas en modo, vuelva en enero, y yo con un problema que no entiende de calendario. Mientras tanto, la palabra, fianza, empezó a aparecer como un chantaje disfrazado de procedimiento. Y yo, honestamente, no iba a quedarme ahí esperando a que el sistema me triturara por un accidente, que fue resultado de presión, manipulación y mala vibra ajena. Empecé a pensar en soluciones reales, de esas que no dependen de que un burócrata se apiade. Y la solución real tenía nombre y apellido, Lucas. Porque Lucas, mi ex de minutos, podía hacerse el santo en redes o con sus amigos, pero él sabía perfectamente que su actitud fue gasolina en ese momento. Si él no hubiera hecho ese show de víctima, si no hubiera cargado el ambiente con esa energía oscura, yo habría tenido la cabeza fría, habría salido más despacio, habría reaccionado distinto. Y si él se iba a lavar las manos, entonces al menos iba a aportar con lo único útil que podía aportar, dinero o recursos. Así que fui a su casa. No fui a rogar, fui a exigir justicia práctica. Y sí, le dije que vendiera su coche para pagar mi fianza, porque si él quería jugar a yo no tuve nada que ver, entonces yo también podía jugar a aquí todos respondemos por lo que provocamos. Le argumenté que si él hubiera sido un novio menos aburrido, menos limitante, yo no habría aceptado un reto de influencer para sentirme vista y valorada en público. No era un insulto,
Era una explicación causal. Pero Lucas ni siquiera me abrió. Me abrió su madre. Y ahí entendí de dónde viene ese hombre, de una casa donde creen que una mujer que reclama es automáticamente una loca. Antes de que yo pudiera terminar de decir que necesitaba que Lucas actuara como adulto, esa señora apareció con un balde y me tiró agua helada con hielo encima, como si yo fuera un perro que hay que espantar del porche. El shock fue físico, sí, pero el insulto fue moral. Me trataron como si yo fuera el problema, cuando en realidad yo era la persona que estaba pagando el precio de la inmadurez de ellos. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿fuiste a exigirle que venda su carro para pagar tu fianza? Eso ya no es falta de vergüenza, eso es nivel deluxe de delirio. Y encima culpas al tipo de que tú aceptaste un reto viral porque no te valoraba, como si tu autoestima fuera su responsabilidad legal. La mamá te hizo un favor con ese balde, a ver si se te apagaba un poquito el personaje. Respuesta de la OP, qué fácil decirlo cuando no eres tú la que está contra la pared, con demandas encima y el mundo cerrado por fiestas. Lucas no es un bebé inocente, él participó en la escena, él fue parte del detonante y eligió abandonarme en el momento crítico. Yo no fui a pedir caridad, fui a exigir que se haga responsable de lo que provocó emocionalmente, porque las personas sí influyen en los hechos. Y lo del balde solo demuestra que en esa familia resuelven con agresión y humillación, o sea, ahora entiendo por qué Lucas es como es. Usuario anónimo 2 dice, me encanta cómo te pinta la vida, todos te deben algo, tú no debes nada. Si la mamá de Lucas te tiró agua con hielo, fue porque tú llegaste a invadir su casa con exigencias absurdas. Y lo de mala vibra ya parece chiste, no causalidad, el volante no se giró solo por energía negativa. Lo que te pasó es la consecuencia de vivir para impresionar en vez de pensar. Respuesta de la OP, no es que todos me deban algo, es que la gente se mete en situaciones y luego quiere desaparecer como si no hubiera impacto. Yo no invadí nada, yo toqué una puerta buscando una conversación adulta, pero ellos prefieren la violencia pasiva y la cobardía. Y el volante no se giró solo, claro, pero el estado emocional sí existe, lo que pasa es que ustedes aman fingir que los humanos somos robots. Si tú vives en modo, todo es mi culpa, para sentirte virtuoso, bien por ti, pero no me vengas a imponer tu moral barata. Actualización 4. Mientras yo estaba lidiando con abogados fantasmas y demandas reales, el vídeo explotó. No, se difundió, no, circuló, se volvió viral como una plaga. La escena de mi ruptura, el corbete, el choque, el vidrio, la alarma, mi cara en shock, todo se convirtió en entretenimiento para desconocidos. Y lo que más rabia me dio fue que la gente lo consumía como comedia, como si una mujer en crisis fuera un meme y no un ser humano. Y claro, en ese circo, Lucas quedó como el novio liberado. Como si él fuera la víctima heroica que se salvó de mí. Ese ángulo me pareció una manipulación descarada, porque la historia real era que él se quedó ahí congelado, no hizo nada, y luego me bloqueó cuando necesitaba apoyo. Pero el internet ama cualquier narrativa donde el hombre queda como mártir y la mujer como loca, porque eso les da permiso de burlarse sin culpa. En ese punto, yo decidí que si el mundo iba a usar mi imagen, entonces yo también iba a tomar control de mi imagen. Porque el vídeo tenía mi cara, mi vida, mi situación, y se estaba usando para que otros ganen clics. Así que tomé una decisión lógica, demandé a Lucas por derechos de imagen, porque su nombre y su rol eran parte del relato viral, y de alguna manera, él estaba beneficiándose de que mi humillación fuera contenido, aunque lo haya grabado un tercero. Yo no iba a permitir que él se quedara con el branding de mi tragedia sin pagar el precio. Pero el sistema legal, otra vez, demostró que está hecho para reírse de la gente que no tiene poder. El juez desestimó el caso con una frialdad ofensiva, como si yo hubiera ido a pedir un favor y no a reclamar un derecho. Y como si no bastara con decir no, encima me ordenaron pagar las costas legales de Lucas, o sea, pagar por haber intentado defenderme del uso público de mi imagen. Fue como si me castigaran por atreverme a hablar. Ahí fue cuando me di cuenta de que Lucas no solo se estaba librando, se estaba beneficiando activamente. Porque cada vez que el vídeo circulaba, él recibía mensajes de apoyo, seguidores, gente diciéndole, te salvaste. Y yo recibía insultos, amenazas y el peso real de las demandas. Era un desequilibrio grotesco, yo cargando con la realidad, él cobrando aplausos por existir cerca del desastre. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, demandar a Lucas por derechos de imagen del choque es el intento más desesperado de culpar a alguien que he visto. No grabó el vídeo, no manejó el carro, no chocó la joyería, pero tú igual lo metes porque necesitas un villano para no verte al espejo. Y encima el juez te manda a pagar costas, o sea, el universo te dijo, ya basta, en idioma legal. Lo único viral aquí es tu falta de responsabilidad, Ivana. Respuesta de la OP, me fascina cómo se hacen los expertos en derechos cuando lo único que han hecho es consumir el vídeo como buitres.
Mi imagen se usó masivamente, mi nombre se asoció a una narrativa y Lucas fue parte del paquete viral, así de simple. Si el juez desestimó, no es porque yo no tenga punto, es porque el sistema protege a quien se acomoda mejor al relato social. Y si ustedes creen que quedarse callada y dejar que te destruyan es madurez, entonces están criando un mundo de cobardes. Usuario Anónimo 2 dice, Lucas está capitalizando porque tú misma lo coronaste con tu show. La gente no lo aplaude por existir, lo aplaude porque ven en él a alguien que escapó de una bomba. Y tú sigues peleándote con el internet en vez de asumir que firmaste, manejaste y chocaste. Cada paso que das es más autodestrucción con maquillaje. Respuesta de la OP, no lo coroné, lo expuse. Si alguien se beneficia de una situación, entonces no es inocente, es oportunista. La gente ve lo que quiere ver, y lo que quieren ver es una mujer como chiste y un hombre como sobreviviente, porque eso les entretiene. Yo no me estoy peleando con el internet, estoy peleando contra la injusticia de que mi crisis se convierta en negocio para otros. Y si a ti te parece, autodestrucción, defenderte, entonces estás diciendo que la única mujer buena es la que se deja aplastar. Actualización 5. El año nuevo me llegó encerrada. No con una copa en la mano, no con música, no con brillo, sino con luces frías, procedimientos y esa sensación asquerosa de que todo el mundo celebraba mientras a mí me contaban como un caso más. Me tuvieron detenida por daños a propiedad privada y conducción temeraria, como si yo fuera una criminal que salió a destruir por placer, cuando lo que pasó fue una escalada provocada por un reto irresponsable y por un ex que eligió la crueldad del abandono. Y mientras las campanadas sonaban en algún lugar que yo no podía ver, a mí me empezaron a aterrizar cifras como golpes. La deuda total se armó como un monstruo, el coche, la joyería, los costos que el seguro no cubre, las demandas, las costas legales de Lucas por el caso desestimado. Y el número final, ese que te dicen como si fueras una calculadora con sentimientos, era alrededor de $150,000. Como si yo tuviera un cajero automático escondido en el bolso. Por supuesto, intenté apelar a lo obvio, que el influencer debía responder, que la agencia de alquiler no puede hacerse la santa cuando alquila carros para espectáculos de internet, que yo fui empujada a una situación absurda. Pero cuando estás detenida, el mundo no te escucha, el mundo te archiva. Lo único que escuchaba era gente hablando de mí como la loca del Corvette, como si mi nombre fuera un chiste de temporada. Y ahí, como si fuera el remate de una película mala, Lucas apareció en la narrativa pública como el ganador. No solo porque el vídeo lo pintó como novio liberado, sino porque él aprovechó la fama. Abrió un GoFundMe, recolectó miles de dólares con la historia de que se salvó de mí, y el internet, encantado con su papel, le dio dinero como si él hubiera pasado por una guerra. Y lo más grotesco, con esa plata, se compró el coche que yo choqué, pero nuevo, para pasearse con su nueva novia. Yo me enteré estando aún atrapada en el desastre, viendo cómo el mundo premiaba al que me abandonó y castigaba a la que fue empujada al borde por un circo mediático. Lucas consiguió aplausos, dinero y una nueva vida, y yo conseguí una deuda que me perseguirá como sombra. Y aún así, si alguien cree que yo soy la villana, por no quedarme callada y aceptar la humillación, entonces esa persona no entiende nada de cómo funciona la crueldad moderna, se disfraza de entretenimiento, y luego te deja sola con la factura. Comentarios de la actualización 5. Usuario Anónimo 1 dice, final perfecto, tú con cargos, tú con deuda, tú pagando todo lo que provocaste. Y Lucas haciendo GoFundMe es el karma cobrándote con intereses, porque tú intentaste destruirlo para quedar bien en cámara. Lo del Corvette nuevo con la novia es la foto que resume tu historia, tú querías impresionar y terminaste financiando su felicidad. A ver si así aprendes que la vida real no es TikTok, ni retos, ni vibritas. Respuesta de la OP, karma no, oportunismo, porque si alguien convierte tu desgracia en campaña de donaciones, no es un santo, es un parásito social. Yo no intenté destruirlo, yo terminé una relación que ya no me sumaba, y él decidió transformarlo en narrativa para lucrar. Y lo de, aprende, me da risa, como si a mí me faltara inteligencia cuando lo que falta aquí es justicia y responsabilidad de quienes montan estos shows. Pero claro, es más fácil aplaudir al hombre que se hace víctima y burlarse de la mujer que no se arrodilla. Usuario Anónimo 2 dice, te lo mereces por firmar sin leer, por conducir un carro que no era tuyo y por querer humillar a Lucas públicamente. El influencer fue basura, sí, pero tú fuiste la mano que aceptó el trato y el pie que aceleró. Y ahora dices que te empujaron, como si fueras un objeto sin voluntad, cuando te encanta decidir cuando te conviene. Ojalá pagues cada dólar y cada costo, para que la próxima vez pienses antes de actuar como protagonista de tragedia. Respuesta de la OP, me encanta cómo convierten un evento complejo en una moraleja barata para sentirse superiores, como si la vida fuera una fábula. Yo tuve voluntad, sí, y mi voluntad fue tomar una oportunidad, no ser usada como chivo expiatorio de un influencer y de un sistema que se lava las manos.
Que ustedes quieran reducirlo a, te lo mereces, solo demuestra que aman ver caer a alguien, porque eso los hace sentir seguros de su mediocridad. Y te aviso algo, yo voy a pelear esto como se debe, porque la verdadera vergüenza sería dejar que el mundo me convierta en meme sin resistirme.